Durante la década de los 80 conocimos un gran número de héroes, desde investigadores, entes cibernéticos, hasta superhéroes por accidente. Pero en dicha década conoceríamos a uno diferente, capaz de romper la barrera que separa al animal del hombre. Nos referimos a Manimal. Hoy, en Retrocultura, hablaremos de una de las series más icónicas de los 80. Conoceremos su historia, origen y de la leyenda que ayudó a su creación. ¿Quieres saber más? Pues no te separes de tu asiento y acompáñame a ver Manimal. Mi nombre es Odelot y esto es Retrocultura. ¡Comenzamos! Capítulo 1. Historia. Nuestra historia comienza en una bodega, donde un grupo de traficantes de armas acaban de cerrar un importante negocio, sin sospechar que sus movimientos están siendo observados por alguien más. Ese alguien más es Jonathan Chase, un investigador con habilidades fuera de lo normal, y que está determinado a detener a los traficantes de armas y, utilizando sus habilidades para tomar la forma de cualquier animal, logra infiltrarse en el cargamento. El vehículo es interceptado por la policía. La oficial Brooke Mackenzie y su compañero detienen a los maleantes. Pero durante la captura, uno de los criminales logra disparar en contra del compañero del oficial Mackenzie, dejándolo malherido. La oficial trata de detener a los maleantes, pero en la escena del crimen logra ver a una pantera. La oficial sigue el rastro de sangre que deja el felino hasta un callejón donde se encuentra con Jonathan Chase. La oficial está determinada en detener a los responsables de que su compañero esté en el hospital. El jefe de la oficial le recomienda entrevistarse con el profesor Chase, quien apoya a la policía en ciertas ocasiones. La oficial se dirige a un seminario de la policía donde Jonathan Chase imparte clases. Durante una charla con el profesor Chase, la oficial Mackenzie lo cuestiona sobre la pantera que vio en el callejón, a lo que el profesor le dice que fue producto de su imaginación. La oficial sospecha de Jonathan y más porque este se duele del brazo. Esa misma noche, la oficial Mackenzie logra detener a uno de los sospechosos y logran llegar a uno de los almacenes donde tienen las armas. La joven entra, pero es emboscada y Jonathan se ve obligado a transformarse, logrando salvar a la chica de una explosión y de una muerte segura. Al día siguiente, la oficial se entera de la muerte de su compañero. Al mismo tiempo, el sospechoso es liberado por falta de pruebas, pero Jonathan lo sigue en la forma de un halcón y logra localizar a uno de los traficantes, que es acompañado por una extraña mujer, quien resulta ser la compradora de armas. En ese momento, Jonathan, en la forma de un halcón, logra ayudar a la oficial y recupera la evidencia, siguiendo a la mujer hasta su apartamento. Jonathan logra infiltrarse en el departamento de la mujer y, transformado en un gato, se entera de los planes que tienen para la compra de las armas. Esa noche, el ayudante de Jonathan llega al departamento del sospechoso cargando una misteriosa cesta, la cual contiene una mortal cobra, y colocándolo en la cama del sospechoso, logra que les revele los planes de la organización. Brooke entra al departamento y atrapa a la cobra pensando que es Jonathan, pero este entra a la habitación y la oficial se desmaya. Cuando ella despierta, se encuentra en la casa del profesor. Ahí logra encontrar el diario de Jonathan, donde relata el día que él y su asociado Tyler fueron capturados en Camboya en el año de 1972. El Vietcong los mantenía como rehenes. Al saber que sus captores estaban por ejecutarlos, puso en práctica las enseñanzas de su padre,
donde a base de respiraciones lentas y controladas logró transformarse en un animal, escapando del campamento enemigo. Pero antes de que el oficial Mackenzie lograra averiguar algo más, Jonathan entra en la habitación y la descubre leyendo su diario. Y cuando la chica cuestiona al profesor sobre el contenido del diario, Jonathan lo niega todo, diciendo que ese era solo el diario de su padre, el cual era muy aficionado a la fantasía. La chica no le cree y le dice que pondrá en alerta al departamento de policía si Jonathan no la ayuda a realizar su plan. Jonathan acepta a regañadientes la propuesta del oficial. Ese mismo día ponen en alerta a los altos mandos del ejército, pero al escuchar la voz del general encargado del transporte del gas letal, Jonathan se da cuenta que es la misma voz del hombre con el que aquella mujer habló el día anterior cuando él se transformó en gato. Jonathan y el oficial Mackenzie logran llegar hasta un barco donde son capturados por la organización criminal. Para salvar sus vidas, Jonathan se ve obligado a transformarse en presencia de la joven. Momentos más tarde, la oficial entra a la oficina donde están reunidos los líderes de la organización criminal y cuando ellos tratan de enfrentarla, son detenidos por el profesor Jonathan Chase, convertido en una pantera, dando inicio a una peculiar asociación, donde juntos se enfrentarán a todo tipo de amenazas que pongan en peligro a gente inocente. Con esa premisa, daría inicio una de las series más recordadas de los 80. Capítulo 2. El origen. Manimal fue una serie de televisión del género acción y fantasía, estrenada en Estados Unidos el 30 de septiembre de 1983, transmitida por la cadena NBC. Contó con una única temporada de 8 episodios de 60 minutos cada uno. La serie fue producida por Glenn A. Larson, productor reconocido por la creación de famosos programas de televisión como El Auto Fantástico, Automan, Magnum P.I. y Battlestar Galactica. La serie fue creada por Glenn A. Larson y por Donald R. Boyd, con quien Larson había trabajado en la producción de la serie V, Invasión Extraterrestre. La narración del intro corrió a cargo de William Conrad, escritor y actor de radio y televisión, reconocido por su participación en la serie Canon. La música fue compuesta por Alan Silvestri, compositor responsable de temas de películas como Back to the Future, Depredador y Forrest Gump. Los efectos especiales de las transformaciones de Jonathan Chase en animal corrieron a cargo de Stan Winston, reconocido en Hollywood por participar en películas de culto como Terminator, Aliens, Depredador, entre muchas más. La serie contó con las actuaciones de Samuel McConnell en el papel de Jonathan Chase, Melody Anderson en el papel de la teniente Brooke Mackenzie. Tyrone fue interpretado por Glenn Turman en el programa piloto y por Michael D. Robert el resto de la serie. El doblaje latino corrió a cargo de Sisa Oruga Doblaje y contó con la participación de Jonathan Chase, interpretado por Antonio Farré, Teniente Brooke Mackenzie, interpretada por Romy Mendoza, Tyrone C. Earl, interpretado por Armando Ríos en el programa piloto y por José Luis Castañeda en el resto de la serie. Hablar de los orígenes de Manimal nos transporta hasta el año de 1983, cuando Glenn A. Larson se encontraba en la cúspide después de la producción de su programa más famoso hasta la fecha, el cual era Knight Rider. En 1983, la unidad de producción de Glenn A. Larson se había mudado de Universal Studio a la 20th Century Fox, como un acuerdo de desarrollo de televisión entre Larson y la Fox. En ese entonces, Larson tenía la idea de un programa de televisión protagonizado por un detective que pudiera cambiar de forma, recordando el estilo de las series radiofónicas de la década de los 30 y 40. Manimal fue el primer proyecto de Fox Television creado y escrito y producido por el propio Glenn Larson.
Debido al nuevo contrato de colaboración, Larson se veía obligado a utilizar los sets ya creados por la 20th Century Fox, pero en el caso de Manimal, él había solicitado la creación de un set de 2 pisos, el primero con la sala y habitaciones de Jonathan Chase, mientras que en el piso inferior se encontrarían las jaulas de los animales. El estudio se negó a la construcción del set y en su lugar se le proporcionaron 3 sets adicionales. Larson no estaba contento con la restricción, así que en venganza solicitó a Hope Braden, su asistente de producción, ampliara la locación de la sala de Jonathan, elevando el costo de producción hasta los $450,000. Las escenas que involucraban el uso de animales, por lo regular, tenían que ser ensayadas en las mañanas y grabadas a altas horas de la noche. La grabación en espacios abiertos era particularmente difícil de realizar. Esto debido a la logística que debían de tener en las escenas para que los animales no escaparan. El entrenador de la pantera tenía que trabajar junto con los dobles de riesgo por las mañanas para ensayar las escenas. En el caso del uso de la serpiente, el lugar tenía que ser sellado y las cámaras montadas en partes altas para evitar incidentes. El desarrollo de los efectos especiales corrió a cargo de Stan Winston, quien ideó las secuencias de las transformaciones para darles un carácter más cinematográfico. Así, tras un largo proceso de producción, se lanzaría Manimal el 30 de septiembre de 1983. Lamentablemente, el programa tendría que competir directamente con Dallas, uno de los programas de mayor audiencia en la Unión Americana. Desafortunadamente, los índices de audiencia no fueron favorables para Manimal. Esto aunado a las malas críticas y al elevado costo de producción que causaría la temprana cancelación del show, el cual desde el principio fue ridiculizado por varios medios de televisión, colocándolo en la lista de los peores programas de televisión de la historia en los Estados Unidos. La serie de Manimal emitiría su último capítulo el 17 de diciembre de 1983. Pero la historia de esta breve serie de televisión estaba lejos de terminar, ya que curiosamente la serie posteriormente alcanzaría el título de serie de culto, ya que tuvo una excelente recepción en países como México, Colombia, Perú, Venezuela y Costa Rica. Cuando la serie llegó a Francia, se convirtió en todo un fenómeno, siendo uno de los programas de televisión de más alto rating a finales de los 80. En aquella época, los espectadores tenían que llamar a un número telefónico de pago por minuto para solicitar que se emitiera algún programa. Y Manimal era el que obtenía cifras récord de solicitudes por parte de la audiencia. Los años pasaron y por mucho tiempo se pensó que el profesor Jonathan Chase jamás volvería a aparecer en televisión. Pero el 15 de noviembre de 1998, el profesor regresaría como aparición especial en la serie Nightman, serie producida y creada por Glenn Larson y donde pudimos ver, aunque sea por breves instantes, el regreso por parte de Jonathan Chase. En septiembre del año 2012 se tenía planeada una película de Manimal a cargo de Sony Pictures Animation. Glenn Larson estaba involucrado en la producción. Lamentablemente, Larson murió en el año 2014, dejando en pausa indefinida el proyecto de Manimal. Capítulo 3. El misterio. Durante milenios, el cambiaformas ha sido como un denominador en múltiples culturas que van desde la mitología griega hasta la japonesa. En todos los relatos es un ser capaz de cambiar de forma, por lo regular a un solo animal, ya sea por una maldición o por azares del destino. A ciencia cierta, se desconoce cuáles fueron las fuentes de inspiración en las que se basó Glenn Larson para la creación de Manimal, pero una posibilidad es que fuera por una leyenda que sobrevive hasta nuestros días. Las habilidades vistas en la serie de Manimal son muy similares a las narradas en la cultura de los indios navajos, la cual es rica en todo tipo de leyendas, desde la aparición de Pie Grande hasta el mito de los skinwalkers o cambiapieles. En el idioma navajo, Kinaldo Yoshi
se traduce como Así va en cuatro patas, el cual es un brujo maligno con la habilidad de cambiar su forma a la de cualquier animal que él decida, muy similar a la leyenda del Nahual en la cultura prehispánica mexicana. En la década de los 70, el escritor Tony Hillerman publica en sus libros las aventuras del policía navajo Joe Lipperhorn, el cual hizo su primera aparición como personaje secundario en la novela The Blessing Way, El camino del enemigo, en 1970. Posteriormente, Hillerman publicaría una de sus novelas más famosas, Skinwalkers, Los espíritus del aire. Curiosamente, la reservación Navajo, localizada entre los estados de Arizona, Nuevo México, Utah y Colorado, ha sido punto focal de extrañas apariciones de dichos seres. Ante la gran cantidad de reportes sobrenaturales, en el año 2000, los Rangers de la población Navajo crearon una división especial liderada por Stan Milford y por Jonathan Dover, quienes han documentado cientos de declaraciones de personas que han sido testigos de avistamientos ovni, al igual que de apariciones de pie grande y de los temibles de Skinwalkers. En el año 2014, en redes sociales circuló la fotografía de un ser deforme que caminaba en cuatro patas a la vera de un camino. Rápidamente, las personas asociaron la fotografía con un Skinwalker. La imagen llegó incluso a los noticieros, que difundieron aún más la escalofriante fotografía. The post was shared thousands of times in just hours and had a lot of people uttering the word Skinwalker, a well-known legend in Indian country. It's downright creepy, a picture of an unexplained being lurking on the side of a road. Aunque esta posteriormente fue desacreditada, reavivó el imaginario colectivo alrededor de estos misteriosos seres. Posiblemente, Larson se basó en dichas leyendas para la creación del profesor Jonathan Chase y su extraña habilidad. Curiosamente, la serie solo fue popular en países que tienen arraigado en su cultura mitos relacionados con los cambiaformas, como el Nahual en México. Capítulo 4. Curiosidades. Número 1. Stu Phillips, el compositor responsable del icónico tema de Knight Rider, declaró en la revista Magazine del año 2019 que él había compuesto la música incidental para el programa piloto de Manimal, pero que fue rechazado. Según Phillips, esta fue la única vez en toda su carrera de 70 años que su música no se usó. ¿Lo sabías? Número 2. En 1984 se lanzó Manimal Anual en el Reino Unido, un libro que contiene historias, cómics y juegos basados en el programa. Número 3. Manimal tenía una línea de juguetes asociado de figuritas sólidas, no articuladas, que se vendían como juguetes de estante, fabricados por Fleetwood Toy Corporation. Estos representaban al personaje en diferentes formas, como Cobra y León. Número 4. Esta serie comparte características similares con la serie Animorphs de 1998. Número 5. Manimal hizo una aparición en Nightman, creado por Glenn A. Larson. En dicho capítulo, la transformación de Manimal se realizó con efectos digitales en lugar de los efectos prácticos usados en la serie original. Número 6. El personaje de Tyler Earl fue interpretado por Glenn Thurman en el piloto, pero luego el actor Michael D. Roberts lo retomaría en el resto de la serie. Nunca se dio una explicación para este cambio de elenco. Manimal, una serie que a pesar de sus pocos episodios, logró convertirse en una serie de culto, dejando una huella profunda en nuestras memorias y volviéndose una leyenda de la retrocultura. Si el video te gustó, dale like y compártelo con más amantes de la cultura retro. Mi nombre es Odelot. Nos vemos en la próxima.
volver. Recuerdos en pantalla, los